Bienvenidos a este nuevo episodio, me lo platicaron. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. En los micrófonos, obviamente los acompaña Paco. Y Lidia. Y en esta ocasión, pues bueno, les vamos a traer un tema bastante interesante. Ojalá que también, así como nosotros lo hicimos, a ustedes también por ahí les agrade la idea de ir a investigar un poquito más acerca de este tema del que vamos a hablar ahora. Está bastante interesante y está así como que para hacerse muchas... Para ponerse a pensar, ¿no? Para ponerse a pensar. Sí, está así medio... Está padre. No sé, sí. Ojalá para quienes nos escuchan, si habrán escuchado alguna vez sobre el universo 25. De eso vamos a hablar hoy. El universo 25. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, está basado, es un experimento. El experimento del universo 25 es una investigación que surgió allá por los años de los finales de los 60s, comienzos de los 70s. Pero es algo que es bastante interesante. Es por ahí un doctor en los Estados Unidos, un etólogo que se puso por ahí a jugar. Algunos incluso, o se podría considerar que por ahí se quiso poner a jugar a ser Dios. En este caso lo hizo con ratones. Y bueno, ¿qué pasó con este señor? Lo que pasó es que trató de diseñar una utopía con ratones, pero a la vez, si ustedes se fijan o saben la definición de acuerdo a la Real Academia Española, qué significa utopía, pues bueno, utopía así tal cual ellos lo describen, o la definición de la Real Academia Española, como decía, es plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parecen de muy difícil realización. O también es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, que se llama, este etólogo que se llama John B. Calhoun, estuvo llevando a cabo varios experimentos y pues él comenzó haciéndolo, como les decía, con ratones. Y todo esto pues como que le interesó, ¿no? O sea, el universo 25 del que vamos a hablar, que es de sus experimentos más famosos, es uno de tantos que hizo, o sea, no es el único. Entonces, lo que pasó con este señor, John Calhoun, es que él había creado un tipo de, vamos a decirlo así, como que un reino para ratones, ¿no? Con todo lo que pudieran necesitar los ratones, ¿no? Que no les faltara nada. Sí, les creó vamos a ponerlo así, pues decía una utopía, pues les creó un paraíso perfecto, donde tenían todo lo que necesitaban, tenían comida, tenían agua, había material para que hicieran sus madrigueras, tenían pues un espacio para reproducirse, o sea, era un sitio, les creó en un laboratorio, les creó un espacio con todo lo que necesitaban, ¿no? Y él, por ejemplo, él acuñó un término que en inglés le podrían decir el behavioral sync, que vendría a ser en español, diríamos que sería el comportamiento de cloaca, no sé, o de drenaje conductual, algo así. Bueno, ¿y qué viene? ¿Por qué el término? Porque él usó para describir el colapso que se producía en el comportamiento como resultado de un hacinamiento masivo. Esto por la cantidad de ratones. A este señor, en los años, les digo, él comenzó a hacer sus investigaciones por allá en los 60s.
pero lo comenzó a hacer en el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, en Maryland. Él se puso a investigar porque quería saber qué ocurría a una sociedad cuando se le condena a sí misma por la sobresaturación, y él decía que cuando sucedía todo esto, una sociedad colapsaba. Entonces él se puso a hacer investigaciones y les digo, se lo empezó a realizar con ratones, y cuando terminó la primera parte de sus experimentos por allá de 1962, los realizó con ratas, y el hombre, este señor, describió el comportamiento que estuvo analizando que estuvo observando en las ratas, lo describió así, tal cual, así. Él lo dijo en un artículo, en una publicación científica. Él dijo: muchas de las ratas hembra fueron incapaces de llegar a culminar un embarazo. En otros casos, cuando tenían una camada, rápidamente las abandonaban. Un número aún mayor, después de dar a luz con éxito, no tenían ningún tipo de función materna. En los varones existían grandes alteraciones desde la conducta sexual hasta el canibalismo o la hiperactividad frenética. En los experimentos en los que se desarrolló esta parte de las pruebas, la mortalidad infantil fue del 96% entre los grupos más desorientados en la población. Todo esto fue de dominio público y allá por los años en los 60s. Y pues bueno, obviamente causó caló en la cultura popular, pues, de aquellos años, porque pues él lo hacía como un tipo de analogía hacia la conducta humana. Entonces, lo que siguió después de todo esto es que siguió él haciendo experimentos con las ratas, y comenzó pruebas por allá él ya había comenzado a hacer pruebas, pues, con todo esto desde 1954, y creo que el universo 25, que fue de los últimos, terminó allá por los años de 1972. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Era lo mismo. Él apilaba un gran número de roedores en una casa artificial, en donde les proveía todo lo que necesitaban, pues todo era ilimitado: comida, agua, una temperatura ambiente idónea, material para hacer sus madrigueras, espacios, etcétera. O sea, así tal cual, era una utopía, era un paraíso para los ratones, ¿no? Y bueno, yo voy a aprovechar también, yo también hice mi tarea. Uh-huh. Y bueno, ya cuando Paco me lo indique, voy a yo explicarles cada una de las fases, porque este universo se describió en 5 fases. Entonces yo les empezaré a hablar en cuanto me dé la señal, pero para que un poquito vayan entendiendo cómo fue evolucionando este experimento y cómo se va asimilando, sin que nosotros le digamos, con la vida que tal vez llevamos en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sí, más que nada, pues al parecer él hacía una analogía hacia lo que estaba sucediendo ahí en esa utopía que él había creado, y explicaba qué es lo que podría suceder con la sociedad, con nosotros los humanos, si llegábamos a una sobrepoblación, pues. Uh-huh. Entonces les decía que este señor John Calhoun estaba obsesionado con los ratones, y pues él tenía un doctorado en biología, y en uno de sus primeros trabajos, pues obviamente le tocó, o digamos que de ahí le surgió la cosquillita, porque le tocó hacer un estudio con el comportamiento de las ratas en la ciudad de Baltimore, porque por allá a mediados del siglo XX la ciudad tenía un problema grave, pues, con las ratas. Entonces se le encargó a él que hiciera un estudio. Entonces, en uno de los primeros experimentos que hizo, él construyó una ciudad para las ratas de unos 250 metros cuadrados, y colocó unas cuantas parejas y esperó a que se reprodujeran, estimando que la población podía llegar a 5,000 ratas. Pero no sucedió, ni siquiera apenas superó los 150 habitantes o ratas,
y además también dice que ya para entonces ya estaban comportándose de una forma muy extraña. Entonces, a raíz de estos primeros experimentos, estas primeras cosas que hizo él en este trabajo, pues le dio esa cosquillita y decidió seguirle. Entonces, si las ratas tenían todo lo que necesitaban, dice, pues se hizo la pregunta de que por qué no explotó la población, ¿no? Y así como ocurría en la ciudad, así en lo que estaba sucediendo en la ciudad de Baltimore. Entonces, lo que hizo fue hacer otra ciudad artificial, pero más grande y ya más compleja, ya le empezó a poner más cosas. Y así le siguió, o sea, comenzó a hacer más y más y más y más. Entonces ya cada vez que hacía otros hábitats, ya tenían más cositas para las ratas, ¿no? Ya tenían, ya había lugares especiales donde podían comer, ya los espacios eran más cómodos, un decir pues, o sea, estaban más acondicionados. El caso era que quería tenerlas, por así decirlo, felices, ¿no? A las ratas. Contentos. Uh-huh. Bueno, yo les voy a explicar un poquito sobre el universo 25 de mi tarea que yo hice. Y bueno, explica un poquito que es, obviamente se maneja que es un recinto cerrado, como mencionaba Paco, 2.5 metros cuadrados de superficie y 1.37 metros de altura. Estaba diseñado solamente como un paraíso terrenal, pero de los ratones. Tenían alimento, agua, material de nidificación, que era lo que mencionabas, para que pudieran hacer sus nidos, y lugares para construir nidos ilimitados durante todo el experimento. Las condiciones de temperatura y la humedad se mantenían ideales, así que no había problema, no tenían problema absoluto. El experimento comenzó, como mencionaste, con 4 parejas de ratones. Estos estaban perfectamente sanos y se seleccionaron para el experimento. Lo que sucedió a partir de entonces se describió como las 5 fases. Voy a ir explicando. Cada una de ellas es muy corta, aunque creo que se va haciendo más interesante conforme, y me imagino que conforme los voy a ir diciendo, pero pienso yo que voy a dejar una pausa porque en cada una de las fases me imagino que viene siendo el tipo de experimento que iba haciendo este biólogo, Calhoun, que me cuesta a mí también trabajo decirlo, pero bueno, la fase A, que era de 1 a 104 días, fueron los primeros 104 días de cierta alteración en un nuevo entorno y con nuevos compañeros, pero una vez familiarizados comenzaron a procrear. Esa es la primera fase, que se empezaron a procrear. La fase B, y es normal, ¿no? Porque se van socializando, se van conociendo, se van diciendo me gusta, no me gusta. Y una nota ahí es que esas 4 primeras parejas venían de otros experimentos previos que había hecho. Sí. Que venían de otras utopías, digamos. De otras cosas que él había hecho, y pues obviamente eran, digamos, ratas perfectas, estaban sanas, etcétera, ¿sabes? Venían bien. Venían bien. En la fase B, que fue del día 105 al 315, esta es una fase de rápido crecimiento, ya que está en un entorno ideal. Cada 55 días la población se duplicaba. Me imagino que este experimento con los ratones, como tienen cierta similitud, me imagino, con nosotros, porque como saben, cada vez que hacen un producto o algo, pues se experimenta con los ratones, ¿no? Porque tienen una similitud. Entonces, conforme iba pasando, para el día 315 había más de 600 ratones en el hábitat, organizados en 14 grupos sociales, con un macho dominante y roles sociales bien definidos para cada uno de los individuos. Esa es la fase B. ¿Algún comentario? La fase C, que es del día 316 al 560, a partir de los 615 individuos de tasa de crecimiento se redujo y la población pasó a duplicarse a 145 días. Empezaban a faltar el espacio, ya que más de 300 machos competían por conquistar y mantener el territorio para poder reproducirse. Ante el estrés de tener que defender la posición constantemente, muchos machos dejaron los territorios y perdieron el atractivo por parte de las hembras. O sea,
ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos en esa fase. Bajando la tasa de reproducción, las hembras fértiles, por su parte, trataron de ocupar el rol abandonando a los machos. Yo puedo sola, para proteger a los nidos. Esta agresividad de traslado a las nuevas camadas de ratones, el periodo de lactancia se redujo y muchas crías fueron abandonadas o atacadas y devoradas por sus propias madres. La sociedad estaba empezando a colapsar. Esta agresividad aumentó y se generalizó. Los machos más débiles quedaron acorralados en el centro del hábitat, lejos de los recursos. Estos machos se rindieron a la desidia con una inactividad casi total. Pero ocasionalmente y sin medir nada, parecían montar en cólera y atacaban en masa a otros ratones. Calhoun lo llamó a este grupo, como lo mencionaste, la cloaca del comportamiento. O sea, los rebeldes. Bueno, no rebeldes, ¿verdad? Pero sí los... Sí, de ahí es donde acuñó ¿no? ese término, de sus observaciones. Y para el día 520 la población llegó a 2.200 ratones que vivían en un mundo anárquico, violento y casi sin sexo. Sí. A partir del 560, el día 560, o sea, 40 días después, ya no había más crecimiento. Morían más ratones de los que nacían. Esa es la fase... ¿qué dije número? La C, perdón. Y la fase D, que es la última, que los días del 561 al 1471, en esa fase la violencia entre grupos y dentro de ellos es normal y hay canibalismo de crías con bastante frecuencia. Un grupo de machos se atrincheró en una zona protegida y se dedicaron en exclusiva al cuidado extremo del cuerpo acicalado de su pelaje, todo el día mostrando una total apatía. Sin entrar en peleas, sin montar al más mínimo interés en las hembras, Calhoun los bautizó como los guapos, porque no tenían heridas ni cicatrices, no tenían trabajo rudo. No, pues se habían aislado a tal grado que lo único que hacían era comer y dormir y nomás acicalarse y ya era todo. Y la mayoría de las hembras, ¿qué pasó con la mayoría? La mayoría de las hembras que nacen ya no se quedan embarazadas, no tienen ni comportamientos maternales y pocas crías de las nacidas llegan a la edad adulta. Con este escenario, al día 600 nació el último ratón que se convirtió en un adulto. Y ahí viene lo sorprendente. El día 920 la tasa de nacimiento es 0. En este momento, la edad media de la población es de 776 días, 200 días más que la edad que marca la menopausia en los ratones. El día 1471 finaliza el experimento. Quedan vivos 27 ratones, 23 hembras y 4 machos. El más joven de todos tenía 987 días de edad. Lo equivalente a 90 años de vida humana. Así es. Sí, así estaba. Sí, eso fue basado pues en todas sus observaciones. Y obviamente se le llamó a todo esto, ese es el famoso Universo 25. Y nada más para que se lo imaginen tantito y para quienes nos escuchan y por ahí les va a dar la cosquillita y van a ir a investigar acerca del tema. Nomás imagínense, por ejemplo, cada muro de este universo que creó este doctor o este investigador, cada muro contaba con 16 mallas verticales de túneles que funcionaban también pues como si fueran escaleritas para los ratones. Tenía 4 corredores horizontales que daban a cada hueco de esas escaleras o de esos túneles y que a su vez conducían a 4 cajas para tipo nido, pues cajas de nido. Esto daba un total de 256 cajas y cada caja era capaz de albergar 15 ratones. Se les abastecía con abundante comida, agua y material para hacer sus nidos. Entonces este universo 25 lo limpiaban cada 4 semanas y obviamente no había depredadores, estaban dentro de un ambiente, ¿cómo se dice?
Sí, o sea, estaban dentro de un ambiente de un laboratorio, pues. Okay. No había depredadores, no se les puso depredadores y se mantenía una temperatura constante de 20 grados. Entonces era bastante... ¿Cómo? Se supone que todas las características eran bastante cómodas, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como fue avanzando el tiempo y fue haciendo él sus observaciones, o sea, uno podría pensar que pues una sociedad sin recursos, en una sociedad sin recursos, por ejemplo, la población no habría llegado a las cifras del universo 25. Lo que ocurrió en el experimento, el decrecimiento de la población del que hablabas, ocurrió por el exceso de habitantes, la superpoblación que a su vez fue la misma que extinguió pues a la sociedad de ese universo 25, porque pues obviamente al final no había espacio para todos. Además que ya también el estrés ya estaba jugando un papel muy serio, muy grave, muy importante en los ratones, y pues ya estaban teniendo comportamientos bastante extraños, ¿no? Ya había canibalismo, etcétera. Entonces cuando el universo 25 llegó al pico de habitantes, la mayoría de esos ratones pasaron a estar cada segundo de su vida en compañía de cientos de otros. Sí se seguían reuniendo en las plazas y las cajas que se habían creado como al principio, pero la diferencia ahora es que ya solamente se reunían para estar esperando los alimentos. O sea, ya realmente ya no había mucha interacción, digamos, en esa sociedad. Ajá. Y pues estando ahí todos en bola, sin interactuar entre ellos, había situaciones cada vez más violentas. Los ratones se estaban atacando unos a otros, y esto lo observaba él mucho porque una gran mayoría de los ratones tenían heridas en las colas, o sea, se mordían. Entonces el territorio que comenzó así con un espacio bien grande y que parecía que iba a estar todo bien a todo dar, pues ya se convirtió en un espacio así claustrofóbico, porque había mucho estrés y pues todo el mundo ahí estaba ahí como que queriendo tener su espacio. Entonces eso fue realmente lo que también comenzó a que acabara con todo este universo 25. Dice que, como lo mencionabas, dice, los machos cada vez estaban más estresados, perdón, y ya habían dejado de procrear, o sea, ya ni siquiera estaban cortejando a las hembras. Ajá. Entonces dice que este investigador concluyó que como una falta de atractivo por las propias hembras, pues dejaron las mismas hembras, ya no les parecían atractivas los machos, pues. Entonces ya no se quedaban con menos frecuencia embarazadas, y las que se quedaban embarazadas, o sea, pues ya al poco tiempo de tener a las crías, él observó que prácticamente abandonaban a las crías. Sí, sí. Entonces ya tampoco había ese lazo materno con las crías por parte de las hembras. Por eso la mortalidad de la que hablaba de un 96%, porque pues literalmente ya los dejaban ahí, y pues el que sobrevivía bien y el que no, pues igual. Y aparte que también comenzó esa parte del canibalismo, donde las propias hembras también observó que llegaban a comerse a las crías. Entonces, pues ya no había nada de actividad social, y pues ya nomás se la pasaban comiendo y durmiendo. Entonces ya con todo el estrés y con ratas o cada vez más débiles y apáticos, pues obviamente los estados de violencia que de repente se generaban eran muy agresivos, pues. Entonces sí había muchos problemas ya. Las hembras también cada vez, como estaban muy aisladas y ya no mostraban rastros de facultades sociales, dice él. Entonces iniciaban una escala de violencia sobre sus propias crías y terminaban en muchos casos con la ingesta de la misma. O sea, totalmente tuvieron un cambio muy radical. Ajá. Fíjate que, bueno, a mí, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero a mí me suena un poquito de miedo, y más porque yo en lo personal no me gusta vivir en lugares tan poblados. Como que sí debe uno de aprender
y acostumbrarse a vivir en espacios un poquito más independientes, un poquito más abiertos, porque sí se vuelve un problema. Y no sé, me hace pensar un poquito este universo 25, porque sí se ven muchas sociedades donde hay mucha población, y es más difícil de controlar, es más difícil de mantener, pues sí, esa paz, ese control en las personas, y sí puede causar muchos problemas. Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo que se hizo con ratones. En realidad lo poco que yo he leído y he buscado no explica a ciencia cierta qué lo motivó a hacer este experimento. Sin duda tuvo que haber algo, y estamos hablando de 1968, ¿no? Estaba tratando de encontrar una analogía entre el comportamiento humano y qué podría pasar en la sociedad. Sí, porque en ese entonces hubo, en esa época hubo muchas cosas en el mundo, en ese de 1960. En ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo hubo muchas cosas, muchos cambios, como ahora, pues. Entonces sí nos invita un poquito a reflexionar este experimento. Obviamente no lo van a poner en una mesa, porque sí implica un poquito de... Sí, ¿no? De que y te de abras hecho, un poquito, que pienses un poquito en lo que estamos viviendo, y no digo pues para asustarse, ¿verdad? Claro está, al contrario, para prevenirse o para buscar otras soluciones, ¿no? De hecho, él, aunque el experimento Ya me estoy yendo muy se ve extremo, muy, o sea, de hecho sí se ve muy cruel, es muy viéndolo bien, sí es cruel. Según Calhoun, el investigador, el Jan Calhoun, dijo que había sido todo un éxito, y lo explicó diciendo que, en cierto modo, dice él, las criaturas habían dejado de ser ratones mucho antes de su muerte. Una primera muerte que arruinó el espíritu y a la propia sociedad de manera tan profunda como lo haría la segunda muerte del cuerpo físico. Entonces sí fue algo que incluso quiero suponer que también a él sí le causó cierto impacto ver lo que pasó con los ratones, aunque también pues obviamente él estaba en ese papel pues de investigador y viendo qué es lo que podría suceder en algo así, ¿no? Entonces este universo 25 se desarrolló ya a finales de los 60s, y entonces ya duró creo que 5 años. Y hay algo aquí que no sé si te llama la atención. A mí sí, porque 3 años duró, 3 años, del 70 al 73. El experimento. Uh-huh. Y fíjate, en 3 años, considerando que el último que sobrevivió de la primera fase tenía 90 años, ¿verdad? A los 1741 días. Son, me imagino que los 3 años. A mí me pone poquito a pensar, porque realmente él solamente dio lo que necesitaban. Él simplemente les dio lo que ocupaban y solitos se mataron. Sí, sobrevivieron los que quisieron sobrevivir. Pero, ¿sí me explico? No es tanto que tengas todo, sino... Él buscó... Ay, no, ya me puso a pensar, Paco, es que él buscó un paralelismo con el humano, y así lo explica en una serie de entrevistas que se le hicieron, en donde él dice que en el año... Dice, John Calhoun publicó su investigación sobre el Universo 25 o Universe 25 bajo el título Dead Squirrel, The Explosive Growth and the Mist of a Mouse Population. Uh-huh. Dice, en ella el investigador avisa desde el principio que hablará en gran medida de ratones, pero, y así de sus palabras dice, sí, pero mis pensamientos están en el hombre. No significa esto que el paralelismo tenga que ser correcto. Busco extrapolar estos comportamientos y tendencias a lo que ocurre en sociedades humanas y, por ejemplo, en ciudades y hasta países. En futuros experimentos quiso encontrar también la solución al problema
y afirmaba que había solucionado la situación del cuerpo, ofreciendo todos los bienes materiales para los roedores, pero no la del espíritu. Por lo tanto, en experimentos posteriores probó a estimular la creatividad y el bienestar de los ratones dentro de sus particulares universos. Nunca llegó a mantener una utopía permanente. En esencia, su teoría del behavioral sync explica cómo se puede dar un colapso en el comportamiento de los individuos en sociedades, así como el cambio del mismo debido a la superpoblación. Entonces, realmente él estaba tratando de demostrar que aunque hizo sus estudios basados en los roedores o en las ratas, él siempre buscó ese paralelismo pues con los humanos, por así decirlo, obviamente. Entonces, pero pues nunca tuvo éxito con esas utopías que él estaba creando. Él dice que pues sí satisfacía las necesidades físicas, pero no las del espíritu, sí, como así lo llamó él, pues. O sea, sí, realmente sí. Al final, digamos que todos sus experimentos pues no acabaron bien. Pero el experimento más famoso, por el que estamos hablando ahorita, pues es el Universo 25, el Universe 25. Y sí, porque si hubiera habido un poquito de empatía, no sé, o un poquito de sí, de mirar al otro o entender al otro, no sé, eso hubiera podido ayudar. Obviamente como seres humanos sí le buscaba, como seres vivos, buscaba situaciones iguales, ¿no? Con los ratones y los seres humanos. Y a mí me sigue impactando porque como son seres vivos al final muchas ocasiones nos ponemos a pensar cómo son los animales y cómo actuamos tan similar a ellos. Porque somos seres vivos, porque estamos en este planeta y ojalá que no perdamos el espíritu para no terminar como... Y no porque estemos en un experimento, claro, sino porque se puede ver reflejado los resultados con el paso de los años. Entonces, sí hay un poquito que pensar. Sí, en un artículo publicado al respecto de este experimento, dice que los datos han mostrado que las naciones donde hay supercrecimiento por una alta tasa de natalidad al final tienden a estabilizarse. Pero también cita, por ejemplo, al autor Jared Diamond y su libro Collapse, porque dice que este autor pone algunos ejemplos más prácticos y basados en nuestra historia como humanidad, de cómo las sociedades humanas sí pueden colapsar. Entonces es algo también para consultar, para quienes tengan por ahí las ganas de hacerlo. Dice que el autor se llama Jared Diamond y el libro se llama Collapse o Colapso. Entonces no está por demás. Esta ocasión, este tema, este episodio, lo que hicimos hablar de este Universo 25, porque ¿cómo comenzó todo esto? Porque, bueno, cuando me pongo aquí, por ejemplo, a investigar acerca de algún tema en particular, etcétera, me topé con un artículo sobre el Universo 25 y la verdad es que yo no lo había escuchado. Y conforme fui investigando más acerca de él, me llamó mucho la atención. Además también, si gustan y van a YouTube, obviamente van a encontrar los videos originales sobre su trabajo. Van a ver a este señor trabajando ahí en el Universo 25. Y pues bueno, quisimos compartirlo en esta ocasión con ustedes, tener esta pequeña charla sobre el Universo 25 y pues como sí saca de cierto modo de repente así como que de onda, y sobre todo puedes ir viendo las observaciones que el investigador hizo acerca de las ratas y cómo fue esa sociedad de esas ratas, cómo se fue deteriorando, transformando también. O sea, cómo llegó tanto a de manera física transformar en una sociedad. O sea, a veces no sé si sea la única, pero a veces se pone uno a pensar en que tal vez puede ser tan ridículo que pueda suceder, pero a veces lo más ridículo puede llegar a hacerse una realidad.
Y a mí en lo personal me gusta a veces ver este tipo de situaciones tan drásticas que nos puede cambiar totalmente la forma de pensar en ciertas cosas, pero sí nos abre la mentalidad sobre todo a ver en dónde estamos, porque a veces se nos olvida, nos entretenemos tanto en cosas que nos sentimos cómodos, porque en eso estamos, todos buscamos estar cómodos, felices, sin que nos preocupe absolutamente nada, y eso pues desgraciadamente nos transforma y podemos extinguirnos más fácil así, ¿no? Creo yo, porque te estás en un estado tan cómodo que tu cabeza no piensa, que tu cabeza está solamente, pues ahora sí nadie nos manipula, solitos nos manipulamos con las cosas que vemos, que leemos, que creemos o que estamos alrededor. Hace muchos años recuerdo que decían que el hecho de viajar, hasta el día de hoy dicen que el hecho de viajar abre tus horizontes, o sea, te hace ver muchísimas cosas, ¿no? Y tú lo puedes ver porque si tú vas a ciertos lugares, pues obviamente ves otras tradiciones, otras festividades, aún estando en el mismo país, ¿no? Y vas a conocer otros lugares, imagínate otros países, ¿no? Entonces, aquellos países que tienen una variedad de ¿cómo se dice? No sé si se dice razas, ¿no? De muchos lugares, de muchos países, se vuelve un país multicultural, se vuelve un país rico. Pero si ese país, aún siendo multicultural, se estanca, pues simplemente no crece. Y es a lo que voy con este experimento. Bueno, eso me hizo pensar a mí, no sé a ustedes que nos están escuchando, qué los hizo pensar, pero sí hay que echarle una miradita a nuestro alrededor, a lo que estamos haciendo como sociedad y qué es lo que estamos haciendo para lo que sigue, ¿no? O sea, no sé si mucha gente, por ejemplo, la gente que tiene trabajos por años, dice, no, pues yo espero jubilarme o pensionarme y empezar a hacer cosas. Creo que no, yo creo que en esta situación cuando se ve uno como incómodo por el trabajo, por buscar otras actividades que nos relajen, o sea, seguir utilizando nuestra creatividad. Yo siempre he pensado que la creatividad es lo que nos hace personas o seres humanos. Siempre he pensado eso. Es una de las cosas que me gusta mucho transmitir a la gente, porque el arte, el crear, el ser creativos te hace, te mueve, te llena un amor o una pasión por hacer cosas, ¿no? Y como mencionaba el biólogo, podía ver el comportamiento, pero no podía cambiarles el espíritu, que eso es lo que los terminó... Al parecer. Al parecer, pues obviamente matando, sí. ¿verdad? No sé, a lo mejor no me estoy yendo estoy desviando del tema, pero creo que sí hay que ver a nuestro alrededor un poquito y ver lo que estamos haciendo como seres humanos, como más empáticos, sociedad, como más de darnos la mano, pues, entre todos. Sí, empezar a evitar hablar de problemas y buscar soluciones. Empezar de atacar. Es que a veces atacamos un problema, pero lo único que estamos haciendo es agrandar ese problema. Entonces, hay que atacarlo con soluciones, con hechos, pienso yo, para evitar este tipo de colapsos, para evitar este tipo de situaciones, porque yo veo que en las ciudades hay veces más problemas, donde hay más multitudes, se vuelve la gente apática, perdón. Y yo lo veo porque simplemente piensa en un pueblo chiquito, que hay poca gente. Todos se conocen, todos hablan de sí mismos, todos saben qué hacen y qué no hacen. Y vete a una ciudad y ni siquiera sabes si existes. Es decir, pues tú vas a una ciudad, puedes ir en calzones si quieres y lo ven algo normal, ¿sí me explico? Y creo que vuelve esa... O sea, cada quien en su mundo. Cada quien en su mundo. Sí, y en otro artículo hablando sobre el universo 25, mencionan pues que... Es que mi mente vuela, Paco, perdón. Que dice que, por ejemplo, no, y allá voy, pues es que tiene que ver un poquito. O sea, él dice que en este artículo dicen que el universo 25, pues obviamente sigue capturando nuestra atención, pues incluso después de tantos años, pero las conclusiones a las que llegan
pues han variado desde entonces, pues es un estudio muy viejo, sin embargo sigue causando de qué hablar. Sí. Entonces dicen que al principio era un ejemplo contundente de pesadilla maltusiana, el caldo de cultivo para un drenaje conductual que inevitablemente lleva al colapso de la sociedad. Sin embargo, estudios más recientes proponen otra clase de conclusión. Los espacios para los ratones en cada uno de los pasillos disponibles tenían una única entrada y salida, o sea, eran posiciones muy fáciles de defender. Los machos más territoriales lograron así reducir el número de ejemplares en cada espacio. Por eso es que los hermosos o los guapos que llamaba el investigador, por eso es que permanecían aislados. Entonces, y eso hizo que se disparara la sobrepoblación en el resto del universo 25. En otras palabras, el problema no sería la sobrepoblación, sino una falta de distribución de recursos. Y finalmente hay otra posición, hay otras personas que opinan que, por ejemplo, como el investigador Jonathan Friedman, dice que él enfocó sus esfuerzos en estudiantes él, por ejemplo, observó, hizo estudios en estudiantes de secundaria y de universidades. Obviamente no los puso como el universo 25, hizo observaciones de cómo se comportaban los estudiantes. Y él concluyó que el colapso no está asociado a la densidad de población, sino a un exceso de interacción social. Dice, un exceso de interacción social. Y esto basado en sus observaciones. Este otro investigador que se llama Jonathan Friedman, él basado en sus observaciones sobre estudiantes de secundaria y universitarios. Él concluyó que el colapso no está asociado a la densidad, como se dice del universo 25, sino a un exceso de interacción social. Por eso menciona que no todos los ratones de Calhoun terminaron locos o violentos. La clave fue que lograron aislarse del resto. Eso fue lo que los mantuvo vivos. Entonces, ese aislamiento dentro de un exceso de interacción social es lo que estaba. Ese es el otro posicionamiento, pues. Y eso, digamos que después de muchos años, sigue también siendo base de otros investigadores. También dicen, bueno, a ver. Sí. No es esto, es esto otro. Y simplemente aquí te va un dato. Es dato real, yo creo. Yo digo que sí es dato real. Ponte a pensar en la gente que es longeva, así a nivel mundial. ¿Cómo vive esa gente? O sea, esa gente está separada, vive a veces en pueblos muy aislados porque no tienen esa interacción social. No se estresan tanto. No se están ahí entre... Es que yo pienso que esa competitividad que tenemos como seres humanos, o sea, es buena. Pero ponte a pensar ahorita, sí, así, simple. Quieres poner un negocio. Empiezan las dudas. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Con quién compito? ¿Cuánto voy a invertir? Ya eso ya te está estresando y ni siquiera tienes la idea del negocio, ¿verdad? Un decir. Entonces, ¿por qué? Porque estás interactuando en una sociedad. Obviamente una sociedad de mercado. Todavía falta la de los clientes. Entonces yo pienso que tiene mucho que ver. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Friedman. Uh-huh. Jonathan Friedman. Friedman. Sí, totalmente. Porque por eso cuando eres niño y estás... Mientras no te socialices con tanta gente, tú vives a gusto, pero ahí empieza a ver que empiezan a crecer, empiezas a socializarse. Ahí empiezan los problemas, creo yo. No, tiene mucho que ver. Este experimento no solamente es ver sobre población, de que tengas todos los recursos, espiritualidad. A veces puedes pensar lo que está tan completo y tan complejo que algo tan simple te hace pensar, claro, obviamente, voy a reflexionar, pero obviamente a la gente que le interese el comportamiento de los seres vivos, en este caso pues de los ratones o de cualquier otro animal, incluyéndonos nosotros, los seres humanos, ¿no? Y puedes hacer tu pequeño estudio donde tú vives, con tu familia, simplemente con tu familia. Uh-huh. Ahí empiezas a hacer tu pequeño estudio, dándoles lo que quieres o no sé, ¿sí me explico? Sí, y o sea, por ejemplo, no los vas a
a comer o algo. Y abundando un poquito sobre ese exceso del que habla, exceso de interacción social, y diciendo pues que realmente la clave fue en aislarse del resto, precisamente hablando del aislamiento, pues hay también otros estudios donde dice que las personas inteligentes prefieren pasar más tiempo solas. Sí. Hay una teoría que le llaman la teoría de la sabana, en donde pues es un rechazo a las zonas urbanas densas, ¿no? Pero sin embargo muestran a pesar de ese rechazo, muestran esa necesidad de tener contacto, pues de tener interacciones. Sí. Entonces, al contrario de esa teoría, dice que han encontrado, en algunas observaciones, algunas personas que han estado estudiando al respecto, dice que las personas inteligentes son menos felices si interactúan demasiado con amigos y familiares. Entonces, una de las ideas es que estas personas o quienes tienen esa capacidad intelectual aplican, ¿cómo se dice? Priorizan. Sí. Creo que priorizan. O tienen prioridad más rápido, más fácil. A objetivos más a largo plazo. Y un exceso de socialización se convierte en una distracción, lo que disminuye su calidad de vida. O sea, no les gusta interactuar tanto porque pueden poner prioridad a otras cosas, ¿sí? A objetivos a largo plazo. De hecho, sientes como que pierdes tiempo. Bueno, a mí eso me pasa. Y según dice que se pueden adaptar Paco, dime que sí. Y según se pueden adaptar a desafíos modernos, resistir mejor el aspecto negativo de una densidad poblacional alta y no depender tanto del contacto con otros. Al final, pues, no deja de ser una teoría, pero pues eso es lo que hablan acerca de. Y pues, o sea, más así tantito, pues, para no abundar tanto, pero pues también si por ahí quieren ver acerca de qué habla esta teoría de la sabana, que también está interesante, pero la teoría de la sabana habla de lo contrario. Pues la teoría de la sabana habla de cómo es digamos un rechazo general a zonas densas, pero la necesidad pues de estar en contacto, pues. Sí. No, como el Cirilo. O sea. Entonces, bueno, pues con eso creo concluimos, dejando ahí ese espacio del famoso Universo 25. Ojalá que a ustedes este cachito que les hemos platicado aquí, que hemos puesto aquí con ustedes en este episodio, es de curiosidad, les haya gustado, que vayan e investiguen acerca de este interesante tema sobre el Universo 25, vayan y vean los videos, vale la pena. Y pues nada, los esperamos en el próximo episodio y queremos pues que nos sigan escuchando. Y yo nada más les digo, sean empáticos. Así es. Con sus seres vivos cercanos. Sin más. Y digo seres vivos cercanos, no solamente digo seres humanos, seres vivos cercanos. Decía, sin más. Nos despedimos. Nos despedimos. A los micrófonos, Paco. Lidia. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Va.